Los invitamos a compartir la segunda parte de lo que fue el séptimo encuentro de las camareras de piso realizado en esta oportunidad en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Vamos a escuchar el testimonio del amigo Gerardo Iglesias, que siempre nos acompaña en su carácter de secretario regional de la Real Huita. También de Norberto Latorre, que además de ser nuestro secretario de Finanzas a nivel nacional, es el presidente a nivel mundial del grupo HRCT de la Huita. También estuvo allí una colega, una compañera de prensa delegada que daba su punto de vista sobre este maravilloso encuentro. Compañeras y compañeros, distintas autoridades, representantes de las empresas aquí en Bariloche, del sector del turismo y de la hotelería. Para nosotros es un placer. En mi caso represento a la Regional Latinoamericana de la Huita, que es la organización que a nivel mundial viene impulsando esta campaña en favor del trabajo decente de las camareras. Gerardo Iglesias, una vez más acompañando estos encuentros de camareras de piso. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Siempre acá en familia con la UCRA. Bueno, esta familia que está en todos los puntos de la República Argentina, y esta vez te tocó Bariloche, primera vez en Bariloche. Sí, muy interesante. Hay un dato que debemos señalar. UCRA en este momento es la organización sindical a nivel mundial que más datos tiene sobre la situación de camareras, que más estudios y análisis ha realizado y que más propuestas tiene para mejorar las condiciones de trabajo. Y eso no es poca cosa, y nos enorgullece que una organización de aquí de Argentina, de América Latina, esté realizando este tremendo trabajo tan importante para que ser camarera no vaya de la mano del padecimiento y del sufrimiento de la masacre que sufren miles y miles de mujeres en todo el mundo. Como bien decían ustedes, no, hay que acabar con el silencio de esta problemática, ¿no? Y la campaña de la Huita a nivel mundial lo que está realizando, y sobre todo aquí en América Latina y sobre todo en España, es quitando ese manto de silencio, denunciando esas condiciones, porque si no se le da visibilidad es imposible dialogar. Si no se coloca en la mesa, nadie va a solucionar el problema. Bueno, esa primera instancia de denuncia, de sensibilización pública, se ha realizado. Y ahora vienen las propuestas, y ahí UCRA demuestra una vez más que tiene propuestas, que sabe cómo hacerlo, y bueno, y una organización pionera en esto. Las felicitaciones a Patricia Mantovano, a Norberto Latorre, a todo este equipo fantástico de mujeres y hombres que trabajan con Patricia, porque es una labor inédita a nivel mundial. Estamos con Norberto Latorre aquí en San Carlos de Bariloche en motivo del séptimo encuentro de camareras de piso, y como bien se manifestaba en cada uno de los congresos, el trabajo mancomunado entre los delegados, los dirigentes, en beneficio de los trabajadores. Y aquí te veo acompañado de una delegada, ¿no es cierto, Norberto? Así es, Victoria vino de Buenos Aires a Bariloche y bueno, probó, le gustó. Y acá está, ahora es delegada, representa a sus trabajadores y bueno, dialogando un poco de lo que vio, lo que fue esta exposición que hicimos, me gustaría que ella te dé lo que ella piensa. Le vamos a preguntar entonces sobre esta mirada periodística a propósito de este séptimo encuentro de camareras de piso acá en San Carlos de Bariloche. Primero, ¿por qué te viniste a Bariloche? ¿Te fuiste de Buenos Aires? ¿Qué te enamoró de Bariloche? Oh, la verdad no sabría decir por qué vine, pero sí que me enamora acá todos los días, sí. Bárbaro. Sí. Y este tipo de eventos, esto particularmente, no había tenido la suerte de estar en algo así, y lo que más me llevo es esto de sentir que hay alguien que está cuidando y mirando a personas que por ahí no están acostumbradas a que las miren, a que las cuiden, a que las consideren. Recién salíamos acá a comer y yo creo que muchas abrieron los ojos así y habrán sentido, todo esto es para nosotros, es como un homenaje de decir tu trabajo cuesta, vale, sabemos que vale, te estamos mirando, te estamos acompañando, te estamos cuidando, y eso es un poco lo que yo siento que quiero hacer
muy a la distancia, ¿no? Y con minúsculas en este cargo que ahora estoy probando a ver cómo es y que me gusta cada día más, es la entrega. Vos sabés el resultado que vienen de los otros 6 eventos. O sea, que ya venimos trabajando del primero y el segundo, que ya vienen teniendo resultados importantes, más allá de la encuesta que se le hizo, que ya se hizo el análisis hoy, han mostrado parte de esos resultados de lo que está ocurriendo con nuestras mucamas en Argentina. Entonces, y se sigue avanzando. También se está haciendo el trabajo aquel para saber cuál es el tiempo donde de una persona, una mujer, comienza a tener estos problemas. Entonces, previniendo de esto, de que eso ocurra, nosotros estamos recorriendo. Y lo bueno de esto es que después, yo sé que hubo gerentes de recursos humanos, gerentes generales de hoteles, qué sé yo, que se llevan una impresión de que a ellos les favorece tener trabajadores con mejor salud, ¿no? Porque teniendo trabajadores con mejor salud, que no tienen que tomarse los calmantes para ir a trabajar y qué sé yo, le da mejores resultados. Además que no implica grandes cambios en infraestructura ni nada, son pequeños detalles en beneficio de todos, claro. Y todos los elementos de las pruebas que vieron, que se hizo sobre cómo los elementos son baratos, todo plástico y todo barato. Fíjate vos la insignificancia que tiene para que cambie una persona los malos hábitos que tiene. Yo, cuando estaban haciendo la elongación, le comentaba a ella, yo empecé a hacer la elongación que decía la profe Vanina, y bueno, empecé a sentir los dolores. Digo, ¿cómo? Si esto a mí no me dolía, y ahora que estoy elongando, estoy haciendo, siento los dolores. Bueno, estas cosas que son realmente producto de que también uno viene haciendo malas posiciones o esfuerzos distintos que te perjudica el cuerpo, ¿no? Pero, además, para poner esto en el tapete, para poder echarle luz a esto que estaba en las sombras y en el silencio, hacía falta por allí eso, ¿no? De que sea alguien que entendiera de qué se trata la labor de cada uno de los trabajadores y a la vez del otro lado del mostrador, de la parte empresaria que se puede modificar. Porque ustedes, a través de la labor en los hoteles de Udra, están observando las dos circunstancias, ¿no? Lo que es administrar hoteles y lo que es también proteger al trabajador. Nosotros como dirigentes sindicales y dueños de hoteles, a veces estamos en los dos lados del mostrador, ¿no es cierto? O sea, sabemos, y una de las cosas que cuando yo negocio o discuto con los empresarios, y conociendo el establecimiento que tiene, me doy cuenta si puede o no puede pagarme lo que yo le pido, y si puedo creerle que me dice que está perdiendo plata. Entonces, si no es así, le demuestro fácilmente. Si es un restaurante, sé la ocupación que tiene. Si es un hotel, sé la ocupación que tiene y sé lo que está recaudando. Entonces, sé perfectamente bien si le permite realmente dar un incremento salarial. Y si no le permite, bueno, nos tendremos que abrazar y llorar juntos, pero bueno, pero por lo menos saber de que uno conoce el tema, de que no es fácil mentir, como pagar los salarios en cuota, pagar cosas o no pagar cargas sociales y todas estas cosas. Así que bueno, y a veces todos estos problemas de falta de organización o de administración, hasta de los propios empresarios. A veces creemos de que son grandes empresarios porque han tenido dinero y han hecho una buena inversión, pero que no saben administrarlo. Entonces es cuestión de organización, de cómo administrarlo. Porque los balances se cierran en un año, no se cierran mes a mes. Entonces, si este mes yo tengo baja ocupación, no voy a castigar a los empleados. No, si yo el mes pasado tuve una muy buena ocupación y tuve una buena ganancia, bueno, se suma, se va sumando, se resta de uno y otro, y bueno, y ahí te está dando los resultados. Esa es una cosa que realmente, bueno, como dirigente sindical enseñamos. Antes de reclamar, tengo que saber qué es lo que voy a reclamar y por qué voy a reclamar, y cómo está el Estado.